cambiando de una manera tan drástica y tan fuerte y tan enorme que uno no se da cuenta. Escúchame bien, Satanás le está ganando terreno al creyente. Busca Lucas, por favor. Capítulo 19. Quiero empezar con un versículo que se me hizo bastante interesante. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En realidad, ¿qué se perdió? Tú estabas en la mente de Dios, tú. Pero antes de la fundación del mundo, ya se había perdido algo. Fíjate bien, si hay alguien con una gigantesca y enorme capacidad y conocimiento musical, ese es Luzbel, ese es el que fue un día Luzbel, que a hoy le llamamos el enemigo de todas las almas, ¿no? Si hay alguien que fue creado inicialmente con una exclusividad, valga la redundancia, con una exclusividad exclusiva para alabar y adorar al Señor, fue Luzbel. Y si hay alguien que tiene bajo su dominio a la humanidad en este momento mediante la música, ¿adivinen quién es? Cuando se enalteció a causa de su hermosura y de su esplendor y empieza a rebelarse en contra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que convence de rebelarse a la tercera parte del número de los ángeles, ¿cierto o no? ¿Sí? Está registrado en Apocalipsis, en Isaías, consigue, y hay, la teología, partes de la teología, hay teólogos que especulan que a quienes engañó para rebelarse contra Dios fue precisamente al grupo de la alabanza, a los que estaban más allegados a él. ¿Sí me explico? Entonces, adivina qué fue lo que se perdió en los cielos antes del Big Bang. ¿Sabes qué fue lo que se perdió? La alabanza. Se perdió la alabanza. Yo no sé cuánto tiempo, fíjate, después de que el enemigo fue desterrado del cielo, yo no sé en cuánto tiempo se quedó en silencio el cielo, porque ya no había alabanza. No es que los demás ángeles no le alabaran, hay serafines y querubines. Los querubines son seres ardientes que el amor por Dios los mantiene ardiendo eternamente y por siempre, y ellos son los que claman delante día y noche y toda la eternidad: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero había un coro celestial que de pronto ya no estaba. ¿Sí? Siguiendo la teoría de esta filosofía teológica, ¿no? O sea, de pronto ya había un grupo que tocaba, yo no sé qué instrumentos tocarían allá, si había arpas, o guitarras eléctricas, o cantaban punk, o cantaban rock pop, o cantaban al estilo de Maluma, no sé cómo le hacían, pero de repente ya no había ruido de ese. Y dentro del plan eterno de Dios nace la idea de rescatar y salvar lo que se había perdido. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos y sepamos alabar y adorar al Señor. Vamos a ir al 19:37 de Lucas. Fíjate bien, lo primero que pasa, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó ¿a qué? A alabar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo comenzó a alabar al Señor? Comenzó a alabar a Dios, a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto. ¿Cómo decían? 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Mira, interesantísimo. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, ¡ah! Título de esta charla: las piedras clamarían. Chispas.
Yo te voy a decir una cosa, realmente, si yo ahorita escucho hablar un tabique de los que están aquí en la pared, yo salgo corriendo, del susto. ¿Sí? Vamos a ver qué les parece. Miren, la teología piensa que fue la tercera parte de ángeles que Luzbel engañó, ¿no? A sus cercanos, no había alabanza. El Hijo del Hombre viene y rescata lo que se había perdido en el cielo. Aquí en la tierra ya nos rescató a nosotros, gloria a Dios, ¿sí me explico? Pero antes de eso, el Hijo del Hombre vino a rescatar lo que se había perdido allá arriba, de antemano. ¿Y qué se perdió de arriba? Entonces, ¿qué se perdió? Ajá. Y no es que no haya habido alabanza antes. Aquí en esta escritura de Lucas 19:37 nos podemos dar cuenta cómo es que comienza la restauración. ¿La qué? O recuperación de la alabanza. Y no es que antes no haya habido alabanza, sino que en ese momento ya fue directamente al Dios de los cielos. Así entonces ya no cuenta nada en esta vida, solamente alabarle. ¿Estás aquí conmigo? ¿Por qué crees que los discípulos, pasa el tiempo después de que Jesús va al cielo, comienza la persecución y agarraron a los cristianos y los empezaron a matar en las calles, los llevaban al Coliseo y sacaban bestias, ¿no? Sacaban animales y los amarraban para que los animales se los comieran? Ya no importaba el sufrimiento, ya no importaba lo que les pasara. ¿Saben qué era lo importante? Alabar a Dios. Y morían cantando. Porque ya está rescatado. Si tú no sabes alabar aquí, dicen que en el cielo va a ser la eternidad alabándole. Si no hemos aprendido aquí, imagínate, pasa una hora y media y ya nos cansamos. Había una banda que se llamaba Black Sabbath. Esa banda de Black Sabbath tenían música muy sombría, muy estridente. Ajá. Y a pesar de que pues ellos declararon muchas veces que nunca habían creído en cosas espirituales, hablaron mucho de Satanás y cosas. ¿Por qué? Porque era lo que vendía en ese entonces, le llamaba la atención a la juventud, ¿sí? Conocer las cosas espirituales. Ajá. Entonces hubo muchas bandas que fueron prohibidas en muchos países, hasta en Estados Unidos. No se pudieron realizar conciertos. ¿Por qué? Porque cada que tocaban esas bandas había muertos. ¿Estás aquí conmigo? Más adelante se hacen estudios de tipo científico, ajá, y se dan cuenta de que, por ejemplo, el sonido, que es un sonido de guitarra, que cuando es estridente, como en los grupos rockeros, el sonido de la tarola, ajá, ese tipo de sonidos estridentes no los procesa el cerebro. Ese sonido no lo procesa el cerebro, ese se va directo al sistema nervioso. Y entonces es un sonido que activa el cuerpo. Y cuando el rock nace y empiezan las guitarras estridentes, los jóvenes no sabían qué hacer con esa activación y se mataban unos a otros. Por eso, tanto tiempo y décadas que el rock se satanizó. No era el rock, era el sonido de las guitarras. El día de hoy, que sabemos que el sistema nervioso se activa a través de esos ruidos, ¿qué les parece? Lo que fue mucho mejor es hacer guerra contra el enemigo con ese tipo de sonidos y mejor declararse la guerra al autor de todas las almas, al enemigo de todas las almas, ¿no? ¿Sí? Entonces se viene descubriendo con el tiempo todas esas cosas. Ok, el día de hoy hay rock cristiano, hay de todo, ¿verdad? Música cristiana. Pero fíjense, no pierdan de vista una cosa. Yo empecé diciéndoles que Satanás le está ganando terreno al creyente, ¿ok? Vamos a continuar. Después de eso, en el tiempo vinieron las programaciones. Yo ya tenía unos 12, 13, 14 años cuando empezaba a escuchar yo de las programaciones.
En un estudio de grabación, en aquellos días se ocupaba de todo, la batería, los bajos, todo real, ¿sí me explico? Y había músicos reales que se aventaban a hacer las cosas. Ajá. Pero con las programaciones resulta ser que ya ahora, quien tenía dinero y se podía comprar una computadora de aquellos entonces, o un monstruo acá grande, podía hacer programaciones en un estudio de grabación. Y entonces ya no se ocupa la batería, un baterista real. Ahora ya se pueden hacer beats en la computadora y ya nada más ensamblar los instrumentos a lo que ya se grabó. Entonces ya no hay un baterista real. ¿Me explico? ¿Sí? Yo le estoy dando un repaso, un avance en la historia, porque vamos a llegar a una conclusión. Okay. Fíjense bien. Fue todo un logro hace unos 20 años, 25 años. Esto es un alfiler, ¿ya lo vieron? ¿Ya vieron la cabeza de este tipo de alfiler? Imagínense el logro de la gente que hace tecnología cuando lograron incrustar en un chip de este tamaño la enciclopedia completa de Londres, que es la biblioteca más grande del mundo. Unos 14,000 manuales más o menos. Imagínense el logro hace unos 25 años cuando metieron 14,000 manuales en un chip de este tamaño. Y después de la digitalización del mundo, ya no se necesita a nada ni a nadie para hacer música. El día de hoy basta con descargar una plataforma o una aplicación, introducir una idea, una palabra, amor por Dios. Y la inteligencia artificial, entre 5 y 10 segundos, te produce un disco completo de alabanza y adoración, con coros, cantado, instrumentos, todo. Entre 5 y 10 segundos te produce un disco completo. Lo que estás escuchando no es música. Lo que estás escuchando fue armado por la inteligencia artificial. Tú puedes decir, gloria a Dios, porque se está ocupando para un buen enfoque la inteligencia artificial, ¿cierto o no? Pues no, no lo es. Te voy a decir por qué. No se te olvide lo que te dije al inicio. Ajá. ¿Qué significa la palabra piedra? Porque Jesús termina diciéndoles en este episodio a los fariseos, si ellos callaran, las piedras gritarían, clamarían, ¿cierto o no? ¿Qué significa la palabra piedra? Me sorprende mucho este tipo de definición que descubrí en internet. La palabra piedra significa objeto inanimado. ¿Objeto qué? ¿Cómo? Sin forma o figura definidos. Y eso es lo que es hoy la tecnología. Digan conmigo. Yo detecto aquí un gran problema. Eso no es alabanza. Tampoco es adoración. ¿Saben por qué? Porque ahí no existe un corazón. Ahí no hay emociones ni sentimientos. Hace un año y medio más o menos yo empecé a escuchar este tipo de música y me pareció un ritmazo. Yo dije, pues suena chido y todo eso, pero había algo que no me cuadraba, algo que no me... Y hasta estos días Dios me lo ha hecho saber. Está bastante bien, qué bueno que está así, pero eso no es adoración, eso no es alabanza, porque es un objeto inanimado, sin una forma definida, sin emociones, sin corazón, es una piedra. Qué importante es que entendamos qué es alabanza y qué es adoración. ¿Por qué? Porque el día de hoy la IA está creando música de alabanza y adoración y adivina qué, ya la empezaron a cantar en las iglesias.
¿Cuál es el problema aquí? Bueno, estamos presenciando el despertar de las piedras. Nuestra generación está presenciando el despertar de las piedras. Los objetos inanimados, por la falta de alabanza de los hijos de Dios. Porque cuando están en el evento, los hijos de Dios están pajareando. Porque no se dan a la tarea de aprender a alabar y adorar a Dios. Porque muchos de esos hijos de Dios sueñan con estar en un micrófono, pero les da pena levantar su voz para predicar el nombre del Señor. Porque tenemos que aprender a alabar y a adorar el nombre del Señor y no dejarnos llevar por esto. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a alabar al Señor y saco estas canciones y las canto en la iglesia, como no vienen de un corazón, no vienen de un sentimiento vivo, ¿a dónde crees que va a llegar mi alabanza? Guiado por una piedra. Es muy importante de que aprendamos y entendamos. Como les decía, yo empecé a escuchar eso y yo dije, pues ahí está muy bien, pero hay algo que no me termina de convencer. ¿Por qué? Y oraba y no encontraba la respuesta de Dios. Fíjate, Dios tiene sus tiempos, hasta ahorita Dios me está dando la respuesta. Adivina qué, estás cantando junto con piedras, con objetos inanimados. ¿En qué te vas a convertir? En un objeto sin emociones, en robot. Conviene más que se me salgan los gallos, que me equivoque en el piano. Me conviene más que dejarme llevar por algo que está armado así y que se oye bien bonito. Se le llama engaño. Se le llama engaño. A partir de esta generación se deberá tener cuidado de quién los dirige en alabanza. Porque puede ser que tu alabanza no llegue al cielo, al ser dirigido por una máquina o por un programa.